Hemos escuchado con mucha frecuencia que la música es el lenguaje universal, pero también la música como texto cultural da cuenta de las relaciones históricas del país en que se produce ese texto y las relaciones con otras metrópolis. Tal es el caso de nuestros textos musicales producidos a finales del siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo, tenemos todas las corrientes y todas las fusiones que nos podamos imaginar, y se da una especie de mestizaje, nuevamente. El costarricense es ese conjunto de influencias. No representamos una sola, sino que somos el conjunto de muchas. Francisco Piedra Vargas. En este capítulo de Identidades, conversaremos con el maestro Francisco Piedra Vargas acerca de su investigación de la música costarricense escrita para piano desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Francisco Piedra es músico y académico de la UNED. Realizó sus estudios de posgrado en dos de las más importantes instituciones de educación musical en Rusia. También contaremos con expresiones musicales de la cultura afro-costarricense y su aporte al país a través del calipso. Muchas gracias, Sonia. Para mí es un placer acompañarla en este viaje, como decís, a través de la música y descubriendo la identidad a través de la música. Empezamos con esta pieza de Julio Fonseca, que es un vals, porque analizamos cómo a finales del siglo XIX la influencia que se mantenía en nuestros países era la influencia española, y la más fuerte era, por ejemplo, la música de vals o la música de mazurcas, que era lo que en Europa estaba en boga en ese momento. Quisiera brevemente tocar una ilustración de lo que, por ejemplo, hacía Johann Strauss en Viena en cuanto a la música de vals. También, bueno, esto se daba en Viena, también se daba en Rusia, se dio en toda Europa. Es la influencia de la cultura centroeuropea, en este caso ya en nuestros países, y se ve reflejado en la música de compositores como Julio Fonseca o, por ejemplo, Alejandro Monestel. Y eso conllevó a que se fuera marcando una cierta identidad. Por el momento, en esa segunda mitad del siglo XIX, una identidad que copiaba la identidad europea. Sin embargo, más adelante me gustaría que viéramos cómo se van acercando otras influencias de otras latitudes y cómo el ser costarricense, el imaginario nacional, empieza a introducir nuevos elementos en esa identidad musical.
Buenas. Permítame presentarles a mis papás. Ellos no se conocieron en persona, pero cada uno aportó su parte para darme vida. Uno me dio ritmo y el otro me dio voz. El 11 de junio de 1852 se estrenó la música del himno nacional. Fue hasta que una delegación extranjera nos visitó que el país se vio en la necesidad de dotarse de un himno, y desde 1903 se comenzó a cargar en el seno del sentido patrio costarricense. Eso sí, fue hasta 1948 cuando quedó debidamente oficializado. Mucha gente se me ha acercado a preguntarme, bueno, el himno nacional de Costa Rica, ¿qué? El himno nacional es una obra musical interesante, importante, y mi respuesta siempre ha sido la misma. Es una pieza musical muy interesante desde el punto de vista musical. Contiene varias secciones donde se utilizan elementos de la composición musical muy interesantes para el músico de interpretar, ¿verdad? Por otra parte, también posee lo que nosotros llamamos contracantos en los bajos, o posee una sección en tonalidad menor que lo hace un himno bastante interesante. Nos decías que en el siglo XIX pues es muy evidente la influencia de Europa. Y a finales del XIX y principios del XX ya podríamos hablar también de una influencia norteamericana en la música o en lo que escuchaban los costarricenses. Este tema a mí me gustaría mucho que lo viéramos en concreto y que habláramos de dos casos específicos que podríamos ilustrar acá. Sin embargo, no quisiera seguir adelante sin tocar una pieza de un compositor que prácticamente también marcó esa segunda mitad del siglo XIX, que es Rafael Chávez Torres, con la famosísima pieza El duelo de la patria. Valga decir que esta pieza, bueno, fue escogida para acompañar los funerales en dos ocasiones en Europa de monarcas, en Portugal y parece que en Bélgica. Así que ha sido una pieza reconocida desde sus inicios. Y hablando con respecto a este compositor, Rafael Chávez Torres, él, al igual que Manuel María Gutiérrez, fue director general de bandas, un músico con una formación bastante sólida, reconocido. Mucha música desapareció debido a que un señor contratado como director general de bandas se dio a la tarea de buscar la música de estos dos compositores nacionales que estamos mencionando, Manuel María Gutiérrez y Rafael Chávez Torres, y fue por todo el país buscándola para quemarla. Existe evidencia de que hacía quemas de música, de partituras de estos dos compositores. Por eso es que no se encuentran en los archivos de las respectivas bandas nacionales las partituras de estos dos compositores. Pues yo creo que vale la pena unas notas del duelo de la patria por este horror. A mí me parece, sí. Sí, por supuesto que esta música vino a marcar desde entonces y hasta nuestros días, es la pieza obligada de referencia para todo músico investigador. De hecho, hasta los últimos 2 décadas es que en música hemos empezado a hacer investigación más profunda con respecto a nuestra música y nuestra identidad musical. Estamos hablando de que segunda mitad del siglo XIX empieza ese movimiento musical y esa práctica musical, pero un poco, sí, volviendo a ver hacia Europa y tomando los ejemplos que vienen desde Europa, y como usted dice, ya a principios del siglo XX tenemos la gran influencia de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica y la música que en ese momento estaba surgiendo en ese país.
A finales del 19 y principios del 20 en Costa Rica, los textos musicales que se produjeron acá daban muestra de las relaciones de Costa Rica y Europa. Pero también tenemos que pensar que hubo una gran emulación de textos musicales de compositores norteamericanos. Es interesante la figura aquí de un compositor norteamericano que siempre hemos escuchado y que muchas veces las personas no saben de quién se trata, y es Scott Joplin, el famoso compositor negro que sufrió todos los vejámenes de su condición de negro norteamericano, raíces afrodescendientes, y la problemática que él vivió en su país, pero sin embargo impuso un estilo en la música. Es muy conocido, por ejemplo, esta pieza musical. Etcétera. Esta pieza tiene 4 secciones y realmente todas las secciones son ultra famosas, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que este tipo de música empezó a influenciar en nuestro país y empiezan a aparecer compositores que emulan este tipo de música. Uno de ellos, por ejemplo, es José Castro Carazo. Él hace un ragtime y lo llama New Orleans Rag, y es algo así. Ahí seguimos viendo la influencia de la música norteamericana y entramos en un periodo muy interesante de la música, y también se siguen dando fenómenos en el área, y es la proliferación de ritmos en toda el área latinoamericana. Muy importante dentro de esta explosión que hubo de la cultura latinoamericana es Cuba, por ejemplo, o Puerto Rico, o República Dominicana, donde se habla de géneros musicales, no solamente de géneros musicales, sino hasta de subgéneros musicales. Tal es la cantidad de expresiones musicales que se van conformando en esta época. Sin embargo, yo creo que es importante en este momento analizar un fenómeno que se estaba dando en Costa Rica, y fue la proliferación de la música escolar costarricense. En este sentido, ahí también nosotros tuvimos nuestra explosión y la expresión en la expresión musical, y un fuerte giro hacia la búsqueda de una identidad nacional. Había un chiste, lo puedo contar yo, de un señor en Guanacaste. Entonces se encontró un árbol de cachimbo, allá se llama Cristóbal, y otro dice cachimbo. Dice que le pegó el primer hachazo. Eso es muy interesante eso. Y dice que le dio un la. ¿Ah? Estaba pensando en la marimba. Y le pegó el segundo ese y le dio un sol, dice. Y a resumidas cuentas, el árbol iba para abajo y iba pa. En fecha se declaró que la marimba era el símbolo de la música costarricense. Se reconoció así que durante años la marimba acompañó bailes y serenatas, que durante años la marimba fue el sonido de Costa Rica. Ya me acuerdo. Claro, como no había mercado, el que podía hacer su marimba para ir a su evento, que le llamaban a los lugares de baile, le llamaban las parrandas, así le decían.
las parrandas. Todos los sábados llegan a tocar un marimba a las parrandas. Ahí va bailando la gente música típica. Que el punto, que el torito, que el otro, que el otro. La consolidación de la escritura musical costarricense se logró en nuestro país gracias a la institución educativa, porque allí nos enseñaron a los ticos y las ticas a cantar lo que producían nuestros compositores. En un principio, esas composiciones venían del Guanacaste y del Valle Central. Conforme avanza el siglo XX, se incorporan otras provincias y otros ritmos latinoamericanos. Nos decías, Francisco, de cómo la institución escolar hizo posible también la plasmación de una identidad a partir de diferentes cantos e indudablemente cantos producidos ya por costarricenses, digámoslo así. Exactamente, en todos esos años se dio, a principios del siglo XX, toda esta efervescencia, ¿verdad? Todos los compositores escribían este tipo de canciones, que era lo que reflejaban. Como vimos, eran canciones que hablaban, por ejemplo, del paisaje nacional, dentro de las que figuran himnos, después danzas y también simplemente canciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, otro punto candente de la identidad nacional, como lo es Patriótica Costarricense. Vamos a recordar cuál es la Patriótica Costarricense, que la tenemos como anónima. Algunas personas le atribuyeron esta melodía a Manuel María Gutiérrez. Sin embargo, no está muy claro todavía ese aspecto. Cuando hablamos de procesos de identidad, hablamos también de procesos no solamente de inclusión, sino de exclusión. En música, si nosotros pudiéramos reflexionar sobre cuál es la identidad que está incluida y qué es lo que está excluido. Sí, realmente es una excelente pregunta, porque justamente en estos años, primera mitad del siglo XX, se dio una búsqueda de identidad y lo primero que vino a la mente de los investigadores en ese momento fue la zona norte de nuestro país, específicamente Guanacaste. En esos años es muy conocido la gira que hicieron lo que es Roberto Cantillano, Julio Fonseca y José Daniel Zúñiga a toda la región de Guanacaste con grabadoras, recogiendo las melodías que la gente cantaba en las calles. Luego eso se lo trajeron para la meseta central y los pusieron en partitura, lo escribieron en música con signos musicales y lo publicaron de esta manera en libros y cuadernos que repartían en las escuelas. Fuera de esto se quedó la región de Limón y toda la influencia de la música negroide y lo que es la música también, por supuesto, indígena, que conocemos muy poco y que no existe ningún tipo de imaginario al respecto. Hace poco menos de 5 siglos llegaron a América. No traían nada consigo, solo la tristeza. Cantando, lograron aliviar el dolor que siglos de marginación y maltrato han dejado. Cantan, y mientras cantan, se ríen de sus penas.
my friend. We're coming from Jamaica, you know. Back to Port Limon. Yes. Land of freedom. Once if it's true, right? Down the way where the nights are gay and the sunshine daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, but when I reached Limon, I made a stop. But I'm sad to say I was invited to a party, and I'm glad for the festival. Takuma Namlanse, you must imagine how the people was living. Tell the truth, the music that we used to play here, calypso and things like that, San Jose, in those days, they don't appreciate that music, so we don't go there and play. We never play. They invited me to go, but I never want to go because I said maybe I'm not going to appreciate our music. Willow, Matilda, girl, you want me come kill me? Willow, Matilda, girl, you want me come kill me? See me on me jumping of me seat and running home like a jet. For the music was sounding sweet. I went and bring out my clarinet. Yo empecé a conocer la música de Walter Ferguson al inicio de la década de los 80 y estuve trabajando, escuchando, experimentando con esas canciones por unos 3 o 4 años hasta que me atreví a cantarlas yo mismo, sabiendo que hay cierta distancia en la forma en que yo interpreto con la forma original de ellos, pero aún así lo hice porque creo que tiene mucha importancia que la gente del resto del país, específicamente ese círculo cerrado de la cultura del Valle Central, entendiera un poco la condición pluricultural, multicultural que tiene nuestro país y que entendiera también que hay una música en este país que es el calipso, que es un calipso original, que no es el mismo calipso que se toca en Jamaica o en Trinidad, es un calipso que ya evolucionó con la misma historia del país. Ladies and gents, come listen to me. I want you all to understand. Bonilla is a power from a high degree, and it comes to kill on every man I say. Creo que sí, el costarricense es como ese conjunto de influencias, no representamos una sola influencia, sino que somos el producto de muchas. Yo le comentaba el otro día a Sonia que, por ejemplo, en mis años que viví en Rusia, ellos también criticaban de que ellos no tenían una identidad propia, y era por lo mismo, porque ellos tenían la influencia de los tártaro-mongoles, la influencia, por ejemplo, del sur, lo que venía de la cultura musulmana, tenía la fuerte influencia europea, tenía la influencia también de los países de bálticos. Entonces ellos, por decir de alguna manera, sufrían de eso. Aunque yo creo que hay que estar satisfechos. Yo creo que eso es una identidad aceptable, propia, es rica. Riquísima. Y creo que eso un poquito nos refleja nuestra identidad musical, es un conjunto de varias cosas que están en el ambiente. El repertorio musical en Costa Rica es amplísimo. Se ha ido alimentando de múltiples tendencias, tanto internas como extranjeras. Pero siempre surge una pregunta: ¿qué pasa con la música de nuestras etnias indígenas? ¿La conocemos? ¿Nos hemos preocupado por saber cómo es? Posiblemente, a pesar del mestizaje, de nuestra cultura y de nuestra producción musical, siempre lamentaremos esta exclusión.